otro. Por ejemplo, en lo normal estamos acostumbrados a socializar con amigos y varias cosas, pero en esta pandemia no ha sido esa posibilidad. ¿Qué ha sido chévere? Pues me ha gustado que el colegio haya implementado sus formas para trabajar desde casa y no tener tantas complicaciones. Aunque todavía la plataforma sigue teniendo algunas fallas, pero pues claro que con el tiempo me imagino que se van a ir mejorando. ¿Qué no ha sido tan chévere? Pues lo que ya dije, que uno no puede socializar tanto con los amigos. Entonces pues ahí la vida se vuelve más como solitaria, uno se cansa, se aburre. Pues esta situación que se está viviendo, que no lo esperábamos ninguno, pues ha sido una oportunidad para descubrir los valores y las cosas que estaban ahí, pero que no nos habíamos dado cuenta, a valorar la familia, a valorar lo que el Señor nos ha regalado y darse uno la oportunidad de disfrutar de lo poco o mucho que en su momento pudo fabricar o fue objeto de ese, digamos, ese trabajo que se vino realizando. Entonces, el compartir hoy con las personas que nos están acompañando es maravilloso y realmente esto nos deja una enseñanza. Y es que, como decimos, ya no volveremos a ser iguales. ¿Por qué? Porque antes no habíamos descubierto lo que hoy tenemos y lo que siempre tuvimos. Sin embargo, esta es una muy bonita oportunidad para darle gracias a Dios porque hemos encontrado el sentido de nuestra vida. Hemos vivido tantas cosas para llegar a este punto que lo que no esperábamos era que las circunstancias nos limitaran a nuestra autonomía. Sí, y sin embargo ha sido una facilidad para darnos de cuenta que no se necesita tanta libertad, ni tanta plata, ni tantas amistades, porque realmente llega un punto en que se encuentra uno con uno mismo y es cuando es más feliz, porque depende de lo que ha fabricado de compañía, eso lo lleva a uno a ser grande y vivir uno en compañía de las personas que lo aprecian, que de verdad lo aprecian a uno y lo aprenden a entender a uno como persona mayor y vive uno muy agradecido. ¿Por qué hablamos de cómo nos sentimos? Porque estas sensaciones hacen parte fundamental de nuestra salud mental. A nuestros invitados en esta mañana, iniciando esta serie de 3 programas especiales. Nos acompaña la doctora María José Sarmiento Suárez. Ella es médico psiquiatra con maestría en antropología aplicada a la salud y al desarrollo comunitario, quien ha coordinado proyectos de cooperación internacional en salud mental para la reconciliación y la construcción de paz, así como los proyectos de investigación e intervención dirigidos a la atención de la salud mental de los niños y adolescentes de las instituciones educativas y de adultos con discapacidad cognitiva en comunidades intramurales, con más de 15 años de experiencia en la atención clínica, terapéutica y psicosocial de personas con diversos problemas de salud mental, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, así como en personas en condición de vulnerabilidad y víctimas del conflicto armado. Doctora María José, buenos días, bienvenida a Aprende en Casa Radio. Buenos días, Martín. Saludos a ti, a todos en la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Colmundo Radio. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros el docente orientador Luis Javier Hurtado Rodríguez, es tejedor y licenciado en Psicología y Pedagogía con estudios de maestría en Orientación Educativa Familiar y de maestría en Educación. Docente orientador en el Colegio Francisco de Miranda y docente de la Universidad Pedagógica, es representante de la Mesa Local de Orientadores de Kennedy ante la Mesa Distrital de Orientación Escolar, es integrante del colectivo Caja de Pandora, que está conformado por un grupo de docentes orientadores que de forma solidaria en los últimos 4 años han acompañado a las comunidades educativas de Bogotá y de algunos otros lugares de nuestra Colombia. Esto mediante grupos de apoyo experiencial de carácter preventivo y terapéutico
con espacios de escucha y confrontación con su realidad interna, de introspección y de identificación de límites, fortalezas, también labor que se ha intensificado, ampliando y diversificando en diferentes establecimientos educativos. Profe Luis Javier, bienvenido a Aprende en Casa Radio. Muchísimas gracias, muy bien, contento de estar acá. Saludo también a la doctora María José y a todo el equipo de trabajo de Colmundo Radio Educación. Muy bien, entremos en materia. Cuéntenos, doctora María José, ¿qué es la salud mental? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de salud mental es que la salud mental no significa enfermedad mental, como muchos tendemos a pensar. En este sentido es importante tener en cuenta qué nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es salud mental. La salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las funciones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esto quiere decir que cuando gozamos de salud mental podemos potenciar todas nuestras capacidades para lograr un bienestar individual que redunde en un bienestar para la comunidad. ¿De qué depende el logro de ese bienestar? Ese bienestar va a estar determinado por factores que son propios del individuo, como por ejemplo su personalidad, su autoestima, sus habilidades de afrontamiento, las experiencias de vida que haya tenido, las interacciones sociales en los diferentes entornos donde nos desenvolvemos en el día a día, como la escuela, la familia, el trabajo, la comunidad. Pero también la salud mental depende de las oportunidades que tenemos, de las políticas, de la disponibilidad de los recursos propios y de las comunidades, de los valores que tenemos, de las normas sociales, la cultura. Como ven, es un sinnúmero de factores que vivimos en el día a día y que influyen en nuestra salud mental. Y hay algo que es muy importante que determina nuestra salud mental y es todo lo que tiene que ver con la tolerancia a la diversidad y el estigma que existe sobre la salud mental y sobre los servicios que se prestan en salud mental, ¿no? Que hace muchas veces que la gente no consulte porque tenemos la creencia, no, estamos locos, entonces pues no, yo no voy a ir, yo no voy a consultar, si yo consulto me van a decir que estoy loco. Entonces todo este tipo de ideas que tenemos es importante tenerlas en cuenta, que nuestra salud mental depende de todos esos factores que les he mencionado y lo que busca la salud mental es ese bienestar y cómo estos aspectos pueden impactar de manera positiva para que tengamos una buena, una adecuada salud mental o pueden impactar de forma negativa llevándonos a tener una serie de problemas o de situaciones que nos pueden llevar a tener dificultades o trastornos en nuestra salud mental. Doctora María José, ¿por qué es importante hablar de salud mental en tiempos de pandemia? Es importante en estos momentos, creo que como lo escuchábamos, hemos vivido todas estas situaciones que nos ha traído el aislamiento preventivo y esto nos ha enfrentado a muchos estresores, digamos, todos estos factores que les he mencionado se han visto afectados de una u otra manera, lo que nos ha llevado a tener como una angustia prácticamente generalizada. Y cuando estamos en estas situaciones de estrés y de angustia, pues nos encontramos en un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Las emergencias de salud pública como esta que estamos viviendo afectan no solamente pues a cada uno de nosotros, sino también a nuestra comunidad, a nuestras familias. Y todos estos estresores relacionados con esto nos pueden generar confusión, nos puede generar, digamos, como una situación donde sentimos frustración, aburrimiento, nos sentimos inseguros, hay mucha incertidumbre. Ahora tenemos que enfrentarnos también a situaciones relacionadas con el estigma, las personas que tienen COVID, el personal de salud. Vivimos como en un miedo constante a ser contagiados o a contagiar a alguien, especialmente a nuestros seres queridos. Y todo esto hace que nuestras interacciones, nuestras relaciones pues se vean afectadas de alguna manera.
A nivel comunitario, pues vemos también que los principales estresores que estamos viviendo ahorita están relacionados, por ejemplo, con las pérdidas económicas, el desempleo, los cierres de los trabajos, el cierre de los colegios. Todo eso ha llevado a que tengamos que adecuarnos a unas dinámicas y todos los cambios también implican un estrés, digamos así sea para cambios positivos o negativos, siempre vamos a tener unas situaciones de estrés. Entonces todo esto, por ejemplo, adecuarnos a teletrabajar, adecuarnos a estudiar desde la casa, digamos esta imposibilidad de poder acceder en ciertos momentos a los recursos, a los servicios, a los suplementos médicos, pues todo esto va generando y va sumando estresores y estos estresores nos pueden llevar a reacciones emocionales que van desde problemas en la salud mental, como el estrés, la irritabilidad, problemas en el sueño, como insomnio, problemas de parejas. Muchas personas y muchas familias están viviendo duelos por las muertes de sus seres queridos por COVID, otras circunstancias, pero también, digamos, todo lo relacionado a la muerte ha sido algo difícil de manejar en estos tiempos. Y todo esto implica un riesgo para problemas de salud mental. Por eso es importante que cuidemos nuestra salud mental en estos momentos y podamos prevenir tempranamente que aparezcan trastornos mentales como la ansiedad, como trastornos de ansiedad, como la depresión, como el trastornos de estrés postraumático, o que se puedan empeorar enfermedades o situaciones ya existentes, que esto pues también nos puede llevar también a que haya, por ejemplo, en aquellas personas que consumen sustancias psicoactivas o alcohol, puede aumentar este consumo de alcohol y pues algo que puede estar o que está en estos momentos también en aumento es los intentos de suicidio y los suicidios consumados. Entonces, ante todas estas situaciones es importante que podamos hablar de salud mental y que le pongamos cuidado a nuestra salud mental, teniendo en cuenta cómo todos estos factores externos impactan sobre la salud mental. Muy bien, así las cosas quisiera preguntar a esta altura de la mañana a nuestro orientador Luis Javier, que también nos acompaña hoy. ¿Por qué no nos cuenta qué factores de riesgos, Luis, se han identificado como desencadenantes en estas situaciones que estamos escuchando? Bueno, Martín y doctora María José, creo que es importante rescatar eso que ya planteaba la doctora con relación a estos estresores y sumar a ello es necesario reconocer que hay situaciones y condiciones que se han desarrollado, bien sea en el marco de esta pandemia y en esta contingencia, pero que hay otras que estaban preexistentes y que todas se han ido sumando para posibilitar que haya mayor probabilidad que aparezcan o que se agraven o incluso que duren más aquellas afectaciones a la salud mental de las personas. Y algunas organizaciones internacionales pues complementan lo que nosotros como orientadoras y orientadores hemos visto en los colegios, cuando se señala que hay situaciones de vulnerabilidad y de riesgo en nuestros niños, niñas y adolescentes, y que se resaltan 4 de manera muy particular. Una es la pobreza multidimensional, la segunda que es el acceso a servicios públicos como el agua, tercera el hacinamiento y cuarto el acceso a Internet. Todos estos elementos de base hacen que ya haya mayor vulnerabilidad y esto genera la necesidad también de una mirada política al respecto, en términos de pensar en medidas que van más allá de la educación mediada por las tecnologías y que parten de ser conscientes como sociedad colombiana y también en nuestro distrito, de las amplias brechas sociales preexistentes y también de las necesidades que atraviesan actualmente tanto profesores, familias y nuestros estudiantes, quienes se exponen hoy a muchas situaciones como por ejemplo a pensar en el fracaso escolar y las bajas en el rendimiento académico, a pesar de los esfuerzos que han realizado familias y docentes para poder solucionar eso. Pero también quisiera sumarle, Martín y doctora, que por ejemplo la UNICEF también ha identificado que en esta situación límite hay situaciones que antes estaban y que también siguen ahora, como la violencia, que está en los ámbitos sociales y familiares, que se convierte en un riesgo, el maltrato, el abuso sexual infantil también están presentes y en esta crisis sanitaria hemos visto cómo las cifras pueden ser no muy claras y la detección en este momento es más difícil y la denuncia puede llegar también a ser más compleja. Todo este ambiente potencia que todas las emociones se estén desbordando, que la tramitación de ellas pueda ser por parte de nuestras comunidades un poco más difícil y que estén
que nos vemos abocados a escuchar y atender aquellas situaciones que se están presentando en distintos ámbitos. Muy bien, pues por otra parte, orientador Luis Javier, ¿qué factores protectores podemos considerar en este momento? De acuerdo, sí, porque hablar de los riesgos implica también hablar de qué factores tenemos allí para protegernos, y debemos reconocer también que hay condiciones que mejoran nuestra resistencia a esos factores de riesgo, y pueden y deben ubicarse en el plano individual, en el familiar, en el social, en el ambiental y en el económico. Tenemos así que la identificación y el fortalecimiento de los factores individuales como la autoestima, la fortaleza emocional, el pensamiento positivo, las destrezas sociales, la resolución de problemas, hasta el manejo, cómo manejamos el estrés y la capacidad de aceptación, pasan también por aquellos factores familiares como el apoyo emocional, la interacción positiva entre padres y madres e hijos, las buenas prácticas de crianza, los lazos afectivos previos y la capacidad de enfrentar como familia, como núcleo familiar, el estrés y la adversidad. Pero no podemos dejar de lado tampoco que la comprensión integral de la salud mental implicaría fortalecer factores que son importantes para nuestras comunidades educativas, como la participación, la responsabilidad, el apoyo social, también ver y resaltar esas redes de solidaridad comunitarias que se han presentado en nuestra sociedad, y que esto debe ir acompañado de políticas de atención a las poblaciones minoritarias y en condición de pobreza, y los adecuados y dignos servicios en atención en salud mental. Muy bien. Doctora María José y Luis Javier, el tiempo de verdad pasa volando en este Aprende en Casa Radio, y más con un tema tan interesante como el que tenemos en la mañana de hoy. Voy a aprovechar estos últimos minutos que tenemos en el espacio para que ustedes dos, esta solicitud viene para los dos, empezando por usted, doctora María José, para que nos den tips a toda la comunidad educativa que nos escuchan, los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los padres de familia, por supuesto, a todos los docentes que nos están escuchando. Cada uno de ustedes, por favor, déjenos ese mensaje claro y ese consejo para que sepamos cómo podemos hacer para manejar este tipo de situaciones, cómo podemos prevenir que nuestra salud mental se vea afectada. Empecemos con la doctora María José. Bueno, Martín, profe Luis Javier, pues yo creo que una de las cosas más importantes en este momento es la comunicación. Digamos que en la medida en la que nosotros podamos comunicarnos adecuadamente, seamos claros en las cosas, podamos abrir el espacio a los demás para que nos cuenten cómo se sienten, qué está pasando, ese es un primer paso para poder empezar a manejar el estrés y todas estas situaciones que nos están abrumando en este momento. Y esto se hace especialmente importante con los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo puedo explicarles esta situación para que ellos entiendan en sus diferentes niveles qué es lo que está pasando? Y abrirles ese espacio para que ellos nos cuenten cómo se están sintiendo y podamos acompañarlos en el trámite, de todas estas emociones a las que nos hemos visto abocados por esta pandemia. Entonces yo creo que esa es una de las principales, indicaciones o recomendaciones que les daría. Y lo otro que también me parece muy importante, antes de que darle paso al profe Luis Javier, es que mantengamos la rutina. Mantener las rutinas es muy importante, buscar esos espacios que tenemos para comer, esos espacios que tenemos para dormir, esos espacios que tenemos para la recreación, para mantener espacios también para el trabajo, para el estudio, poder compensar y poder adecuarnos con estos tiempos que nos ha implicado ahorita el teletrabajo y el estudio desde casa. Profe Luis Javier, su recomendación. Me sumo a las recomendaciones que hace la doctora María José de incorporar y mantener buenos hábitos en el sueño, la alimentación, y creo que en esa comunicación que nos invita también la doctora, hay una comunicación con nosotros mismos, reconociendo nuestras emociones, las formas en que reaccionamos ante ellas. Es importante sin que esto implique, y alejando de ello también las culpas y las presiones al respecto, identificando fortalezas y acciones a mejorar. Pero en el ámbito familiar esto implica también comunicarnos, perdonarnos, permitirnos ser, sentir y expresar lo que pensamos en el ámbito de nuestras familias, al interior de ellas.
Y le sumaría, yo creo que en este caso, y importante desplazarlo un poco de lo individual y lo familiar, a un diálogo intersectorial en el que acciones como las que se llevan a cabo aquí, en el que hablamos de manera conjunta sobre la salud mental, llevándola a distintos espacios, nos implica pensar acciones diferentes, los niños, según el género, según la cultura, según la edad, y formación al respecto, pero también tener en cuenta que esto implica superar las barreras de atención digna e integral en salud, y especialmente en salud mental. Definitivamente hay mucho por hacer, pero todos creo que debemos poner de nuestra parte en ello, y esto está desde nosotros mismos, la familia, la sociedad y el Estado también. Pues muchas gracias a nuestros invitados, a la doctora María José y a nuestro orientador invitado. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos tenerlos más adelante en otra emisión de Aprende en Casa Radio. Muchas gracias, Martín. Buen día para todos. Estén muy bien, muchas gracias. A ustedes dos, muy gentiles. Este programa ha sido de verdad muy interesante. Hemos conversado sobre salud mental en tiempos de pandemia, tema de gran relevancia para todas y todos. Somos conscientes que este momento nos tomó a todos por sorpresa y es fundamental estar muy pendientes de la salud emocional de nuestras niñas, niños y jóvenes, y por supuesto brindar una asesoría clara y precisa para el manejo de las situaciones en época de incertidumbre. Este espacio es tan solo un abrebocas de las demás conversaciones que tendremos en torno a esta temática, ya que sabemos de la importancia de dialogar sobre estas situaciones para que entre todos y todas encontremos las soluciones más eficaces para velar por el bienestar de las niñas, adolescentes y niños, por supuesto, de la familia en general. En nuestro próximo programa, que será el día miércoles 9 de septiembre, a partir de las 11:30 de la mañana, por esta señal, la señal de Colmundo Radio, y a las 12 del día a través de DC Radio, estaremos tratando el tema de la ansiedad. Aprende en Casa es un programa de la Secretaría de Educación del Distrito. Les agradecemos de nuevo por su compañía, a todo el equipo humano y técnico de Colmundo Radio, de DC Radio, y por supuesto el día de hoy, durante esta semana, el agradecimiento al equipo de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional de nuestra Secretaría de Educación del Distrito. Les acompañó su amigo y servidor Martín Estrada. Les deseo un resto de tarde espectacular. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Desde Colombia, esta es la programación nacional de Colmundo, la radio que te acerca. Llega la prueba ciclística más importante del mundo, el Tour de Francia. Y en Colmundo se vive con el gran equipo deportivo. Narra Luis Alfredo Hernández. Comentan Laura Ruiz y Silvio Tibaduiza. Dirige Carlos Orduz. Vívalo del 29 de agosto al 20 de septiembre. 10 colombianos en competencia, entre ellos Egan Bernal defendiendo su título. El Tour de Francia se vive por Colmundo, la radio que te acerca. Cada semana, de lunes a viernes a las 10